El taller está basado por nuestra situación actual, ¿verdad? El post-COVID-19 es una oportunidad única para impulsar medidas permanentes para devolver la ciudad a las personas, reorganizar la movilidad, renaturalizar y desmercantilizar la ciudad, impulsar el decrecimiento urbano. El presente manifiesto nace por la urgencia de dar vida a cambios estructurales profundos en la organización de la ciudad que sustituyan la actual mercantilización de sus habitantes y de la naturaleza, por la defensa de la vida en todas sus formas y la igualdad de oportunidades. La misión de nuestro taller es generar el capítulo de desmercantilización de la vivienda de nuestro manifiesto ciudadano. Problemas, objetivos y respuestas. Los subtemas a tratarse para que los tomen en consideración serán derecho a la ciudad, segregación, gentrificación, inequidad, especulación inmobiliaria, vivienda social, tipologías de vivienda y el rol de los diferentes actores ciudadanos en la creación y difusión de vivienda. Entonces dejo la palabra a Pablo Martín Angulo Romero. Buenos días, no sé si se me ve o se me escucha. Sí, Pablo, perfecto. Ya. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Pablo Martín Angulo Romero. Tengo 25 años y actualmente estoy cursando la carrera de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Central del Ecuador. Bueno, de la situación actual solo quería comentar que, como todos sabemos, Ecuador actualmente no nos muestra cifras oficiales de lo que verdaderamente está pasando con la situación del COVID en el país. Solo tenemos datos que arrojan cierto número, pero que no son verdaderos, y actualmente, como se pudo ver, no sé si todos vieron la pelea del Rincón versus Roldán, que fue un poco una disputa más social que política. O sea, a mi punto de vista, esa intervención o esa entrevista hacia nuestro representante fue como que más ataque a lo social, por lo que él toma como punto de partida que una señora perdió a su familia en 5 días. Entonces, un poco esa es la preocupación que se está manejando en datos del COVID. De ahí, de acuerdo a la vivienda, de lo que he estado investigando un poco y viendo otras conferencias, creo que la Cámara de la Construcción quiere reactivar esto otra vez del sistema de la construcción, que es uno de los puntos más altos del PIB dentro de lo que es la economía del Ecuador. Es más que todo por lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, ahí, ayer que vi también un poco de debate o una conferencia de Alejandro Aravena, él tocaba 2 temas importantes o 2 preguntas importantes dentro de su intervención, de cómo será ese regreso de la sociedad a raíz de lo que está sucediendo actualmente. Y la otra premisa es si la preocupación debe ser más económica o social. O social me refiero a lo que es la salud. Entonces, dentro del campo de la construcción tendríamos que velar en esos dos, o sea, que la economía se enfoque en estos 2 campos. Y como hablaba, recién habló el arquitecto Carrión, un punto importante que yo considero dentro de este nuevo mecanismo de la mercantilización él tocaba el plan Haussmann que se vivió allá en París, y me parece un tema muy importante porque el plan Haussmann justamente nace con la necesidad de sanear a la población, o sea, de dotar de los servicios básicos de infraestructura de lo que es alcantarillado. Y si mantenemos una ciudad sana, evitaríamos un poco estos problemas de lo que es el COVID. Entonces yo considero que la mercantilización de la ciudad actualmente debe ir enfocada en dotar estructura a estos barrios periféricos o a las personas que no tienen, para sanear un poco y así acaparar un poco la atención de este problema del COVID. Gracias. O sea, eso sería como intervención que tomo para lo que es esto de la mercantilización. Aunque también quisiera tomar en cuenta que de la conferencia de ayer, otro punto importante que tocaba Aravena es lo que actualmente se viene dando en el Ecuador y lo que el Ecuador ha invertido o ha pedido préstamos, que es justamente para el desarrollo de vivienda social. Ese punto también es importante de tomar, porque
si bien todo puede ir a cargo del Estado, las alianzas que él toma, que dice entre la alianza entre lo público y privado, puede ser un poco más, o sea, puede ser que en conjunto el privado y lo público logren solventar esta crisis económica, o sea, salir ganando las dos partes y que no solo gane una sola parte, sino que seamos colectivos y todos ganemos en futuro, porque si seguimos individualizando, generaríamos, o sea, sería una competencia más no una colectividad. Entonces, eso como punto de partida. Gracias. Pues vamos a continuar. Ahora pongo para que exponga su perfil y además nos dé esta visión del futuro y sus ideas a Diana Sancho, por favor, si puedes presentar. Antes que nada, gracias Byron y gracias a todos los compañeros, compañeras de Habitar Colectivo por organizar este taller. Me parece súper, obviamente un momento muy importante de tener este tipo de diálogo y también como tener una mesa como esta de poder profundizar el tema de vivienda, que es una vivienda tan central, ¿no? A los temas de derechos de una ciudad y bueno, obviamente en un momento de crisis se va agudizando eso, se ha ido visibilizando qué tan crítico es, ¿no?, ver este tema. Entonces, perdón, creo que la pregunta era un poco como, bueno, y también presentar un poco quién soy yo, o más como entrar, perdón. Byron, no sé si pues, bueno, no sé si básicamente la idea es como compartir un poco cómo vemos la situación en temas de vivienda y bueno, como comenté, para presentarme un poquito, soy planificadora urbana, he trabajado por muchísimos años en temas de políticas públicas, procesos comunitarios, planificación territorial, sí, desde una perspectiva de como participación comunitaria y también como investigación sobre temas urbanos. Y bueno, para entrar un poquito como puntualmente lo que nos preguntó Byron sobre cómo compartir nuestro análisis de cómo vemos la situación y cuáles son quizás nuestras visiones o ideas de qué tipo de medidas son necesarias, ¿no?, para tener como, en este caso sería como una realización del derecho de la vivienda, ¿no?, o una visión que sea de una ciudad más equitativa. Específicamente creo que, bueno, creo que es importante, aunque sí es importante como ver la situación, cuál fue pre-crisis sanitaria que existe ahorita, en este momento de que estamos viviendo, de estar aquí todavía en la situación de la crisis sanitaria y qué va a ser la situación post-crisis sanitaria y como las nuevas realidades que vienen y que ya existen, ¿no? Creo que es importante como reconocer antes que nada que aunque es importante como plantear como análisis de crisis en este contexto, esta coyuntura actual, también es importante reconocer que, por ejemplo, la crisis de vivienda y es algo que ha existido a lo largo de mucho tiempo y es como resultado de este sistema social, económico, neoliberal y capitalista que tenemos. Y las formas de inequidad, perdón, que vemos en temas de vivienda tienen arraigo directamente en cómo este sistema socioeconómico capitalista de las ciudades básicamente ha ido poniendo la vivienda como un tema de mercancía, ¿no?, en vez de un tema de derechos. Entonces creo que como punto fundamental es importante que entramos a cualquier discusión sobre temas de vivienda de un marco de análisis, un cuadro de derechos humanos. Entonces, puntualmente, tanto en la Constitución ecuatoriana, también como en normativa internacional, se habla del derecho a la vivienda y más allá del derecho de habitar. Y específicamente eso nos indica como diferentes aspectos que son fundamentales a pensar el derecho a la vivienda y incluye como 7 elementos. Entonces creo que es importante ver esos elementos de derecho a la vivienda como una forma de entender cómo podemos ir analizando el tema de derecho a la vivienda desde un acercamiento de derechos humanos. Entonces, no sé, para no entrar en mucho detalle, no voy a mencionar todos esos 7 elementos de ahorita, pero creo que sería importante como grupo o mesa ver esos temas de cómo se define el derecho humano a la vivienda. Y bueno, ¿qué más sería? Bueno, creo que también es importante, como estaba mencionando, de
cuando vemos este tema de vivienda ahorita hay que entenderlo cómo se está manifestando la vivienda en este tema del sistema capitalista actual en las ciudades y específicamente centrada esto del hecho que el mercado inmobiliario, especialmente como el tiempo, creo que la línea de tiempo que es importante ver es toda la crisis post-2007, post-2008, la última crisis financiera, que también fue algo donde realmente profundizó este tema de cómo la vivienda ha seguido como mercantilizando, ¿no? Entonces creo que esa línea de tiempo nos define mucho todas las dinámicas que vemos, ¿no? Como la gentrificación, el hecho que hay muchas unidades vacantes. Aquí en la ciudad como Quito tenemos como muchas construcciones de grandes constructores. Ahorita mismo que se tiene que mirar eso también, ¿no? Cómo se está reactivando este sector de construcción. Hay que entender como muchos de estos, bueno, hay que cuestionar, mirar, como creo que politizar esa conversación, ¿no? Porque muchas de las viviendas construcciones grandes son como construcciones dirigidas a un mercado de clase media alta, ni clase media, no una clase trabajador. Entonces, cuando hablamos de una crisis de vivienda, y hablamos de un déficit de vivienda, hay que tener un ojo crítico a eso, ¿no? Porque sí es cierto que necesitamos construir más vivienda social. Yo creo que es importante como parte de lo que vemos en futuros, como un rellamado al papel del Estado, ¿no? La construcción de vivienda social, porque eso también se ha ido privatizando mucho, y creo que eso tiene muchos efectos en cómo la calidad y cuestiones de vivienda social, y si realmente se está avanzando el derecho de vivienda a través de los modelos de vivienda social que tenemos. Creo que eso es muy cuestionable, porque vemos estas como fotos famosas, por ejemplo, de México, ¿no? Seguramente han visto de esta vivienda social que realmente se ve como espacios, como, no sé, como reales materiales muy inhumanos en cierto sentido, muy alejado de la ciudad, con viviendas sin lugares como de espacio verde, ni como las condiciones para poder como tejer como un sentido como un sentido de construcción como barrial y comunitaria. Entonces creo que como estas cuestiones de calidad de vivienda son muy, muy importantes. Entonces, como comenzando a hablar un poquito de lo que creo que es importante ver sería uno esto, como esta cuestión de la vivienda social, qué tipo de vivienda social estamos viendo, y que como criticar el modelo que aquí existe, imaginar otros modelos de vivienda social, y hay cosas creo que muy interesantes, por ejemplo, el modelo de bueno, se ha dado como diferentes acercamientos, como la producción social del hábitat, donde es de apoyar más como estos temas que creo que también mencionó Pablo un poquito, cómo se puede apoyar como el mejoramiento de como asentamientos, comunidades existentes, entonces, o también la autoconstrucción. Entonces creo que eso es un camino interesante que se puede ver en el futuro como parte de imaginar una nueva ciudad, el papel del Estado en expandir temas de vivienda social, como estaba mencionando. Creo que las cuestiones del alquiler también son importantes, los derechos de inquilinos, cómo se está manifestando eso en la ciudad ahorita. Y bueno, también esta realidad ahorita que tenemos, cómo son las cuestiones, incluso los derechos de los pequeños propietarios, como personas que están viviendo en conjuntos habitacionales como la ciudad bicentenario, que están enfrentando como, son gente que muchos han perdido sus empleos en esta época y están enfrentando como tener que pagar sus cuotas hipotecarias, perdón, y es algo como muy difícil, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones creo que es importante ver el contexto de ahorita y también en cómo queremos imaginar otras formas de vivienda social, y también creo que hay que ver como el tema de otras políticas atadas a la vivienda, ¿no? Cómo se está, qué tipo de regulación, porque ahorita vivimos también el mercado inmobiliario se ha ido como formando de la forma que ha ido en estos últimos años, porque ha habido una falta del papel de regular el mercado inmobiliario justamente. Entonces, ¿qué pasa con el hecho que hay estas unidades vacantes? Donde, como comento, hablamos de un déficit de vivienda, pero sí hay vivienda, ¿no? Y también hay edificios abandonados en el centro de Quito. Entonces hay que tener como todo este tipo de conversación. Bueno, creo que como el futuro realmente, como que creo que hay modelos, como, bueno, cosas que también han existido por mucho tiempo, y creo que es importante reconocer eso, que en muchas partes del mundo
ya se está encaminando, ¿no? A través de movimientos sociales o grupos, por ejemplo, de Uruguay, que se llama FUBAM, la Federación de Cooperativas de Vivienda, y que es un modelo muy importante. Entonces ya se están encaminando modelos importantes que hay que ver, como de vivienda colectiva o estos fideicomisos de tierra, donde se está pensando la propiedad de diferentes formas también. O bueno, las cooperativas de vivienda que también han existido por creo que más de 100 años, bueno, quizás un siglo ya ha habido como, yo sé que desde los comienzos del siglo XX ya había como diferentes modelos de cooperativas y también como vida comunal, no es algo muy, también que tiene un lineaje como, sí, muy largo y casi como ancestral, ¿no? En ciertas como contextos territoriales, y especialmente como mencionó el compañero también en cuestiones como un contexto plurinacional como Ecuador es importante. Creo que sacamos muchas conclusiones positivas. Ya no solo te quedaste como en la problemática, sino también en propuestas, especialmente en esto del derecho a la ciudad de las personas y el derecho a la vivienda, ¿verdad? Y cómo actualmente no tenemos una equidad en nuestra población, ¿no? El COVID dice quédate en casa, pero ¿cuál es el porcentaje de la gente que en verdad tiene una casa para quedarse? Entonces, ¿cómo los modelos que nosotros podemos o estos requerimientos que vamos a poner en este manifiesto pueden generar nuevas políticas y pueden dar este impacto a la sociedad que buscamos? Vamos a continuar con el siguiente participante. Tengo aquí Vladimir de la Torre. Eh, por favor, Vladimir, si puedes prender tu cámara y tu micrófono y lo mismo, una pequeña introducción, lo que te parezca que puedan ser como que los datos importantes de la vivienda actual en nuestra ciudad y cuáles serían tus visiones para este manifiesto y este futuro. Buenos días con todos. Soy Vladimir de la Torre, soy arquitecto, soy funcionario de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del municipio. Bueno, al respecto de la vivienda, datos específicos lamentablemente no se tienen, o muy oficiales, porque hay cierta verja en el sentido de que no se recopilan estos datos apropiadamente en general, pero sí es una situación generalizada que se ha venido evidenciando. Por una parte, la falta de acceso a vivienda, no necesariamente por cantidad, sino por capacidad económica de acceso, y el déficit cualitativo de la vivienda como tal. O sea, si nos ponemos a contar la cantidad de viviendas disponibles frente a la cantidad de familias que existen, probablemente estemos copando la cuota, pero no necesariamente en la calidad que se requiere. Lamentablemente, el mercado inmobiliario le ha ganado el terreno a la entidad pública en proveer vivienda. En ese sentido, como lo decía Diana Sancho, ya se ve a la vivienda como un objeto de negocio antes que como un derecho social. Y es obligación de los gobiernos dar garantizar ese derecho a la población. En ese sentido, la verdad es que la política pública respecto a vivienda ha sido bastante limitada en el sentido de proveer vivienda social, no solamente vivienda de interés social. Vivienda social en el sentido de que es una vivienda desarrollada por el sector público para garantizar vivienda adecuada y digna a las familias y ciudadanos. Por otra parte, también como lo estaba comentando Pablo, es cierto, hay mucho, el déficit cualitativo ya no es solo de la propia unidad de vivienda, sino del entorno y de la calidad del espacio en el que se desarrollan las comunidades como tal, los barrios. No es lo mismo tener un desarrollo en una casa, en un barrio completamente abastecido, a zonas marginales que han sido desplazadas propiamente por el sector inmobiliario, siendo que no son atractivas para el mercado. En ese sentido, es importante que la política también genere nuevas propuestas, no solo de vivienda, sino de descentralizar servicios, funciones, puestos de trabajo, porque el tema de la vivienda también genera varias externalidades: el transporte, garantía, seguridad, seguridad física, seguridad de salud, seguridad social. Lamentablemente no se ha trabajado
conjunto estas políticas de desarrollo de vivienda junto con la política de desarrollo urbano y de planificación. Han habido varios intentos fallidos por parte del ente público en general. Adicionalmente, la crisis del COVID ha revelado una situación también crítica que refleja justamente esta falta de accesibilidad a la vivienda, que es el no ser propietario de tu vivienda. Muchas familias que vivían el día a día, que ya no pueden salir a trabajar por la condición de cuarentena, por la condición de aislamiento, no pueden costearse el pago, que incluso a veces era diario, de la vivienda en donde estaban habitando, porque no es suya, están de alquiler, de arrendamiento, de préstamo. Entonces, al enfrentarnos a esta situación, las familias ya no solo tienen que velar por cómo conseguir dinero para alimentarse, sino también para que no se les eche de las viviendas donde residen. Entonces, siendo que la gran mayoría de los quiteños son arrendatarios, no son propietarios de viviendas. Esto también agrava mucho la situación y genera también una desconexión comunitaria en la gente, ya que son pobladores de paso, no sabes si es que al día siguiente vas a estar ahí o no, y no te permite generar comunidad y un desarrollo más integral del espacio. Adicionalmente, la crisis creo que ha reflejado una situación también crítica en cuanto al espacio de vivienda a todo nivel social, reflejando el mercado inmobiliario y la normativa también lo ha permitido, explotar al máximo el lote con unidades de vivienda de espacios mínimos. Entonces, tratando de sacarle mucho más provecho a lo que te da el terreno. Pero vemos la necesidad a quienes hemos podido hacer teletrabajo o personas que viven en edificios, la necesidad de tener un espacio donde incluso salir a tomar el sol. Muchas personas no tienen áreas comunales, no tienen terrazas, no tienen balcones, no tienen patios. Encerrados casi 24 horas todos los días, no les permite tener otros derechos de libre acceso, como es justamente el aire, el sol, espacios verdes. Y no se diga en barrios que no tienen ni siquiera esa capacidad de ni siquiera un espacio público exterior comunal. Entonces, sí es necesario también repensar a qué se refiere un espacio mínimo de vivienda y un espacio digno, que eso también se debe reconsiderar a nivel general y por condiciones de ubicación en la ciudad. Muchas gracias, Vladimir. Sí, me parece un gran aporte de tu parte. Creo que has revelado este déficit que se encuentra de vivienda y hay que tratar de cubrirlo. Y creo que este modo de cubrirlo podría ser no solo proponiendo estos modelos de vivienda social, sino también repensando lo que es la vivienda, ¿verdad? Mencionaste muy bien que actualmente la vivienda social se considera un espacio mínimo, cubre un espacio mínimo. Entonces, ¿cómo podemos repensarla también en modelos constructivos? Creo que tenemos bastantes arquitectos también aquí, entonces, materialidad y hasta en su uso, ¿no? Vemos que ahora, con esto de que no podemos salir, la vivienda debe de sustituir un montón de necesidades que antes lo sustituía la ciudad, ¿no? Entonces, creo que será muy interesante trabajar con estos temas en el resto del taller. Ahora le voy a dar el micrófono a Guillermo Romero. Por favor, Guillermo, prende tu cámara y tu micrófono y haz tu introducción. Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Guillermo Romero. Soy arquitecto. Soy docente de diseño arquitectónico en la Católica de Ibarra. También soy arquitecto independiente y constructor. Quise entrar a este taller porque me preocupa mucho la parte del sector inmobiliario y la parte social del sector inmobiliario. Yo creo que deberíamos pensar la crisis que estamos pasando por fases. Por ejemplo, esta primera fase creo que es la fase crítica con respecto a la vivienda, como ya dijeron algunas personas,
un gran sector de la población es inquilina, ¿no es cierto? O renta su vivienda. Y ahorita estas personas no están teniendo ingresos económicos para poder pagar esos arriendos. Así que hay que dinamizar la parte, pienso yo, también legal de cómo se va a manejar eso, porque de lo que tengo entendido ahorita las personas están optando por pactar con las personas, con los arrendatarios, de alguna forma no perder su vivienda completamente, porque ahorita el Estado nos pide que nos quedemos en casa y la gente está perdiendo sus casas. Posterior a esta primera fase de crisis inmediata, que hay que dinamizar como proteger a las personas que sigan en sus casas, creo que la segunda fase sería, bueno, a mí me interesa esta parte, como digo, del sector inmobiliario, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con eso? Porque después de estas crisis, lo que suele pasar es que, bueno, el sector inmobiliario se afecta, hay especulación y no sé, por ejemplo, cuando pasó la cuestión del Cotopaxi, bajaron un montón los precios de terrenos, de casas en el Valle de los Chillos, y lo que pasó es que, claro, la gente que no tenía plata no podía acceder a esos terrenos que estaban más baratos, sino que lo hacían las constructoras, la gente que tiene el dinero para comprarse, la gente que tiene poder adquisitivo. Y eso le pone en desventaja a las personas sin mucho poder adquisitivo. Y me interesa esa cuestión de qué va a pasar, eh, si de alguna forma se puede dinamizar la parte estatal de la vivienda social, es como de esta postcrisis, como digo, cómo se va a evitar la especulación en el sector inmobiliario. También creo que en la parte de los créditos al sector inmobiliario ya no podemos seguir como estamos ahora, porque se favorece al sector inmobiliario tradicional, no a los proyectos nuevos que usualmente siguen depredando los terrenos de la ciudad, alejan a las personas, por ende los servicios hay que gastar en servicios para llevar esos servicios a estos nuevos proyectos inmobiliarios que se alejan cada vez de la ciudad. Y por el contrario, pasa que si uno quiere sacar créditos, por ejemplo, para remodelar o rehabilitar un edificio antiguo, una casa antigua, es dificilísimo. Yo lo he intentado y resulta muchísimo más fácil que te den el crédito para hacer la obra nueva, porque es lo tradicional, porque así pactan con las constructoras, y, y sería más valioso como rehabilitar la ciudad, y esto en cuestiones de créditos estatales o privados es muy difícil que te lo den. Y, bueno, yo quisiera hablar un poco de esos temas y escuchar qué tiene que decir cada uno de ustedes. Listo, Guillermo, muy interesante también. Qué genial que tengamos este perfil también de la empresa privada, ¿no? Era uno de los ideales que teníamos al generar este taller, que tengamos tanto la visión del privado, del público y de los actores sociales y también de los estudiantes. Por eso abrimos una convocatoria para que puedan ingresar. De cuál es su papel en esta crisis y en lo que viene por adelante, ¿verdad? Entonces, sí, creo que para el mercado inmobiliario va a ser un golpe fuerte. Siempre las crisis, especialmente las económicas, han afectado mucho a la construcción. Yo también soy arquitecto y me dedico un poco a esto. Pero creo que lo que debemos de cambiar un poco es este rol del privado. Ya este rol del privado más en un trabajo conjunto, junto al público, no el público dejar de ser un facilitador y también entrar a la creación de esta vivienda, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comentar mucho sobre esto en el taller. Continuemos con José Bermeo. Por favor, prende tu micrófono y la misma dinámica. Buenos días con todos y todas. Gracias por la oportunidad de permitirme compartir con ustedes las ideas. Han sido interesantes las intervenciones tanto de Guillermo, de Diana, Pablo, Vladimir.
concuerdo con muchos de sus puntos. Primero me presento, ¿no? Soy José Bermeo, mi nombre es José Bermeo, soy arquitecto. Trabajo actualmente en la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, específicamente en la Unidad Especial Regula tu Barrio. Nosotros nos encargamos del proceso de regularización de barrios y me parece interesante lo que hacemos con respecto a lo que estamos enfrentando en esta crisis, ¿no? En esta crisis, lo que nosotros hacemos es la regularización de barrios, que muchos de ellos no tienen los servicios básicos para poder enfrentar esta crisis, ¿no? Entonces, creo que a lo largo del tiempo, desde el año 2010 en el que se fundó esta unidad, se ha, se ha, se ha promulgado, digamos, esta regularización y, y se ha podido dotar a la población más vulnerable con estos servicios básicos. Eh, Eso por un lado creo que es algo importantísimo, como dice en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 30, el derecho a una vivienda, derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna con independencia de su situación social y económica, que son políticas nacionales que tenemos y también internacionales en el cual, como dijo Diana, está la vivienda adecuada. Que a mí sí me gustaría nombrar estas siete condiciones para que se dé tal vivienda. La seguridad de la tenencia, la disponibilidad de los servicios materiales, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Muchos de estos puntos, bueno, todos son importantes, pero considero que ustedes han topado en algunos puntos algunos de estos. Me parece importante también mencionar lo que dijo, lo que dijo Vladimir en este caso, que la mayor parte de los quiteños son arrendatarios y como lo constató eh, Byron, también un 70% se presume que podrían ser arrendatarios y solo el 30% tenga una vivienda digna. Entonces creo que también acotando un poco también lo que mencionaba Guillermo, creo que deben haber políticas eh, que, que amparen un poco estas personas, ¿no? Yo, yo, yo me he planteado distintas soluciones a tomar en cuenta en esta crisis y les voy a enumerar a continuación. Yo creo que deberían generarse políticas para prevenir desalojos a estos arrendatarios, porque muchos de ellos es probable que se vean afectados en sus sueldos, reducción de sueldos, eh, pérdida de trabajo. Entonces, creo que no es algo humano que se los desaloje. Entonces, creo que se deberían eh, generar políticas para aquello. Y si no, que generar un plan de pagos, como estaba leyendo que muchos mandatarios de ciertos países están generando políticas para generar un plan de pagos a, a largo plazo y que y que estos arrendatarios no se vean afectados. Eh, los grupos vulnerables que tenemos hoy en día son personas sin hogar, personas viviendo en asentamientos precarios, arrendatarios de bajos recursos económicos, como decía, trabajadores en las calles, adultos mayores, inmigrantes. Entonces creo que en cuanto dentro de este grupo vulnerables existen las personas que no tienen hogar y las que ahorita están más expuestas. Nosotros tenemos la oportunidad de estar en una vivienda, decirlo así, seguros, pero ellos no pueden. Entonces creo que también se debería generar un plan para generar albergues, construcciones provisionales que puedan albergar a este tipo de personas. Y como mencionaba antes, garantizar el uso de servicios básicos es fundamental.
y precautelar también condiciones de hábitat, viviendas integradas. Eh, yo quiero, Pablo ya lo mencionó en un principio, pero sí quisiera hacer énfasis en el concepto de vivienda que tiene en este sentido el arquitecto chileno Alejandro Aravena. Me parece muy importante su concepto de vivienda social y creo que debería ser replicado en el país. De hecho, eh, ustedes, creo que la mayoría son arquitectos y arquitectas. Creo que es importante ver cómo él ya hace unos meses, me parece, subió los planos de sus viviendas para que pueda ser replicado en otros países, en otras ciudades. El concepto es importante porque no simplemente se piensa en una vivienda eh, social como la que comúnmente se piensa, ¿no? Simplemente hacer un espacio que te proteja de la intemperie con lo mínimo y sin pensar ni siquiera en su entorno ni en muchas situaciones, sino que te permite te permite a ti progresar como darle un progreso a tu economía, a tu vivienda. No simplemente es proporcionarte un espacio en el que ya puedas vivir y tú mires cómo te acomodes, sino que puedas crecer tu vivienda de acuerdo a tus ingresos. Es un incentivo para mí eso, y creo que es algo que, que se debe replicar, ¿no? Según el estudio que él hizo, la mayoría de viviendas sociales tenían un aproximado de 40 metros cuadrados, y, pero la ideal está más o menos basada en un promedio de 80 metros cuadrados. Entonces él propone realizar una vivienda de la mitad de ese metraje para que el restante sea, eh, sea completado por los mismos habitantes. Entonces creo que si bien la situación es difícil, creo que también culturalmente las personas de escasos recursos creo que no tienen no tienen mucho incentivo, digamos. Y actualmente se vive con lo mínimo. La situación es difícil, pero se vive con lo mínimo. Entonces creo que una cultura de progreso está muy importante eh, tomarla en cuenta. También quería tomar un punto en cuanto a la, a la duda que le generaba a Guillermo el tema de que es mucho más difícil acceder a un crédito para una remodelación, digamos, antigua, y es más fácil un crédito para una casa nueva. Creo que es un tema que se debe enfatizar mucho, ¿no? Porque, como ustedes saben, y lo mencionó también el arquitecto Fernando Carrión, el tema de la ciudad compacta, ciudad dispersa. Creo que es importante y en países como Europa, que digo, sí, países de Europa, se implementa mucho este tema de la remodelación en espacios antiguos, justamente para no seguir construyendo en, en espacios periféricos de la ciudad, en las zonas rurales, en donde la ciudad se sigue expandiendo cada vez de una manera más exponencial. Entonces, creo que hay muchos edificios abandonados en el centro histórico. Se podría hacer también políticas para incentivar mucho más este tipo de remodelaciones en la que la ciudad de alguna manera pueda, puedas tener vivienda en, en, en su, en su centro, digamos, en su espacio urbano y no tanto en el rural o periférico. Listo, José. Qué gran aporte, en verdad. Y viniendo desde alguien que está en lo público también, igual que Vladimir, si no me equivoco, sí. Creo que ustedes son los que más deben de aportar en este momento. O sea, el sector público debe de tomar un valor muy importante, debe de retomar ideas, debe de tratar de contextualizar, y creo que Fernando lo dijo muy bien, o sea, tener diferentes realidades específicas de cada sector, ¿no? No es que se pueden como que
implementar políticas o proyectos similares y replicarlos en toda nuestra ciudad, no, porque las condiciones no son las mismas. Y me parece también estas 7 puntos que nos das para una vivienda adecuada, me parecen súper importantes. Espero que los hayan grabado porque en nuestro trabajo los utilizamos mucho, y tu ejemplo también con Aravena y las casas incrementales, que se llama esta idea de esta vivienda social que va subiendo su tamaño conforme el habitante va generando más recursos. También existe además de la calidad del espacio, porque bien lo dijiste, o sea, 40 metros cuadrados, que es una vivienda social base en nuestra sociedad, no es lo óptimo para una correcta habitabilidad, ¿verdad? Entonces, pero también le da esa identidad al usuario, de él construyó su casa, él siguió formando estos espacios, él se esforzó para poder terminarla, y que sea como que un espacio que él también puede poner a su gusto, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Sigamos con nuestro próximo compañero. Es María Susana Grijalva. Ya tuvimos el gusto de tener un webinar con ella, así que agradecerle también participar en este taller, y te dejo para que hagas tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Sí, efectivamente ya tuvimos un webinar juntos y realmente fue una gratísima experiencia, y bueno, les agradezco muchísimo por tomarnos en cuenta. Hablo de tomarnos porque yo formo parte de un grupo permanente de investigación y de trabajo que ya tiene más de 20 años justamente trabajando temas urbanos, territoriales y de vivienda. Y nuestro grupo se llama Urbana Data, y bueno, un poco yo hablo en representación de este equipo, pero también lógicamente a título personal. Mi experiencia es básicamente la de haber sido una profesional de la arquitectura, una profesional en el libre ejercicio, pero a mí me han interesado mucho los temas urbanos y territoriales. Siempre mi visión de la arquitectura ha sido siempre bastante contextual. Entonces, en este grupo de trabajo hemos podido tener unas visiones interdisciplinares muy interesantes. Nosotros trabajamos con gente que viene desde las llamadas, digamos, disciplinas duras, con ingenieros, digamos, que están en el tema más, digamos, más material de la producción del espacio, de la producción de los territorios. Y también trabajamos con gente de las ciencias sociales, con sociólogos, con economistas, inclusive con artistas. Hemos hecho algunas cosas y algunas investigaciones importantes a ese nivel. Quería comentarles también que en el año 2018 nosotros tuvimos una experiencia también como equipo muy importante, porque realizamos el Plan Cantonal de Vivienda de Ambato, que realmente nos permitió a nosotros hacer primero una investigación de campo muy, muy importante y posteriormente una propuesta mucho más, digamos, relacionada con la normativa vigente en nuestro país, es decir, tratando de cumplir con aquello que tanto la Constitución como la LOTUS nos pedían en relación a la vivienda. Y también el hacer una propuesta que tuviera, que coordinara efectivamente el tema de la vivienda, que lo articulara con el territorio. Por eso, algunas precisiones en relación a los datos. La data que nosotros tenemos es una data antigua. El censo del 2010 es la base de la información que tenemos ahorita, y evidentemente ese censo ya tiene 10 años. Nosotros trabajamos, por supuesto, con proyecciones, pero lo sucedido con el tema de la pandemia también nos ha mostrado que
esa información habrá que corregirla y habrá que depurarla en el censo que debería llevarse a cabo en este 2020. La verdad es que, dada la situación del país, espero que ese censo se lleve a cabo, digamos, con la rigurosidad del caso, porque necesitamos tener esos datos para poder generar política pública. Sin eso es prácticamente imposible. Eso, digamos, en relación a los datos, ¿no? Al tema de la información con la que contamos. De las intervenciones que he venido escuchando hasta ahora, hay algunas cosas que me parecen muy interesantes y que son visiones que hay que irlas también articulando, ¿no? Hay algunas cosas interesantes a nivel, por ejemplo, del tema de la famosa industria de la construcción. En nuestro país no existe una industria de la construcción. Nosotros tenemos un sector de la construcción. La industria de la construcción no es la producción de vivienda. La industria de la construcción es una industria que provee de tecnología, de insumos a la producción de infraestructura y de vivienda. En nuestro país no existe una verdadera industria de la construcción. Hay algunos segmentos que están alineados en ese sentido que proveen, pero mayoritariamente los insumos que nosotros obtenemos para la construcción son importados, son extranjeros, más aún con el mercado chino realmente ubicándose en absolutamente todos los países y todos los sectores de forma global. Entonces, lo que nosotros tenemos es un sector de la construcción. Ese sector de la construcción es un sector, en muchos casos, semi-artesanal. Y la política pública que ha estado relacionada con ese sector de la construcción le da mucho énfasis porque efectivamente es un sector que mueve muchísimos recursos. Efectivamente, digamos, absorbe también una cantidad importante de mano de obra, pero no es tanto como el mito lo ha posicionado. Tenemos más bien ahí una serie de intereses que van más allá de la industria, ¿no es cierto? Y que están vinculados al sector financiero. Entonces, el sector de la construcción lo que tiene es un enorme impacto y una cantidad de intereses importantes relacionados con el mercado inmobiliario. ¿Qué sucede con el mercado inmobiliario? ¿Cómo esto nos ha ido afectando como ciudades y a nivel también de país? Es que el mercado inmobiliario es el rector de la política de suelo de las ciudades. Entonces, como les decía, este mercado inmobiliario es el que está regulando la producción de vivienda, tanto a nivel público como privado. Esto no es reciente, por supuesto, pero la crisis del COVID-19, la pandemia, lo que ha hecho es, digamos, hacerlo irrefutable, ¿no? Vemos que la forma en la que se maneja el suelo urbano está siempre condicionada justamente por las necesidades o los intereses de este mercado. Entonces, ahí nosotros hemos perdido muchísimas cosas interesantes que se han dado históricamente en el país, como por ejemplo el tema del cooperativismo. Las cooperativas de vivienda ahora en el Ecuador
ya no son cooperativas de vivienda, son cooperativas que financian vivienda. Y es muy distinto a lo que sucedía hace, no sé, 30, 40, 50 años, cuando realmente eran cooperativas de vivienda. Ahora son realmente entidades financieras que lo que hacen es financiar, valga la redundancia, la vivienda de otra manera, pero dentro del mismo sistema financiero nacional. Eso digamos, ha tenido un impacto súper importante en la forma en la que se oferta la vivienda actualmente, y le ha entregado las decisiones del manejo del suelo al promotor inmobiliario. Entonces, los promotores inmobiliarios, por supuesto, como su interés es la renta, lo que van a buscar, lógicamente, siempre son los sectores, los terrenos, el suelo más barato en el que se pueda edificar, evidentemente, las viviendas de acuerdo a los mercados a los que se estén dirigiendo para obtener la mayor rentabilidad posible, en desmedro de lo que suceda a nivel urbano. Entonces, tenemos unas periferias altamente pobladas por oferta de vivienda de todo tipo, porque hay oferta de vivienda media, alta, inclusive popular, sin tomar en cuenta que el haberlas llevado hacia las periferias a la ciudad le cuesta muchísimo dinero. Entonces, básicamente, el tema de la vivienda social en este momento pasa por el tema de la reestructuración del territorio y del suelo y el uso del suelo urbano. Yo quería darles un dato así muy digamos, general en relación al tema de la vivienda urbana. Efectivamente, nosotros en los análisis que hacíamos, veíamos que el déficit cualitativo de la vivienda urbana en las ciudades de la sierra está entre el 5 y el 3 y el 7%, el déficit cualitativo. ¿Por qué? Porque efectivamente hay digamos, la infraestructura de vivienda en estos niveles no existe, digamos, una serie de servicios. La mayor parte de las viviendas en las áreas urbanas cuentan con agua, con electricidad, con caminos mínimos. Estoy hablando de las ciudades de la sierra, específicamente de la Sierra Centro, ¿no? Mientras que la vivienda a nivel rural tiene un déficit cualitativo del 30%, es decir, es vivienda bastante deteriorada. Entonces, no es lo mismo, digamos, no se puede generalizar las condiciones de la vivienda en los territorios sin hacer análisis muy puntuales precisamente en relación a su localización y a su ubicación. El tema más importante relacionado con la vivienda en este momento, pienso yo, es que la vivienda social es básicamente vivienda urbana. En las áreas rurales son otras las dinámicas y la forma en la que se solucionan los problemas también son otros, pero el déficit de vivienda urbana es justamente un déficit de vivienda social, básicamente. Lo más importante, nada más para finalizar, es hacerles un poco reflexionar sobre otras formas de trabajar el tema del cooperativismo. Hay experiencias muy importantes en Uruguay y experiencias que tienen mucho tiempo de estar vigentes, donde ha funcionado muy bien e inclusive hay formas de autoproducción de vivienda social en altura, lo cual sería realmente una opción muy interesante para
una ciudad como Quito, ¿no? Muchas gracias. Sí estoy muy familiarizado con tu oficina, con tu empresa, Urbana Data, y, no puedo estar más de acuerdo. Yo también ahorita estoy siguiendo una maestría aquí en Barcelona en Ciudad y Tecnología, y la cantidad de datos que tienen aquí es increíble. Y estos datos lo que te ayudan es a generar en verdad respuestas desde los ciudadanos, o sea, desde las condiciones del territorio. Me parece muy interesante en este manifiesto mencionar que lo que se debe de tener es una base de datos abierta al público, generada desde el municipio, obviamente, para que los diferentes empresas privadas, colectivos y profesionales puedan trabajar sobre estos datos y generar nuevas visiones para la vivienda. El siguiente participante, si no me equivoco, es Viviana Sinailin. Ya. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Viviana Sinailin Luna. Yo soy egresada de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Actualmente me encuentro trabajando como instructora en Arcadis, instructora de REV y de arquitectura. Y bueno, me interesa muchísimo este tema de la mercantilización de la vivienda. Me ha interesado bastante el tema de la vivienda en sí, porque para mí es la unidad de la vida. Todos necesitamos de una vivienda para poder subsistir, y de hecho esa es la base de la arquitectura. Entonces, me pareció súper interesante uno de los conceptos que encontré acerca de la mercantilización, que es el interés excesivo en conseguir ganancias en cosas que no deberían ser objeto de comercio. Entonces, eso es fundamentalmente lo que debería ser una vivienda, porque todo mundo debería tener una vivienda digna, todo mundo debería poder quedarse en casa como se supone que anuncian en todo lado, pero muchas personas, como ya lo hemos escuchado varias veces, muchas personas no lo pueden hacer porque no tienen condiciones dignas para poder quedarse, y además de eso tampoco pueden, tampoco tienen la capacidad económica para generar esta alternativa que se necesita en este tiempo de crisis. Entonces, aparte de esto, yo pienso que al menos en nuestro país y en nuestra ciudad, nosotros tenemos la fortuna de tener muchísimos recursos naturales, y en el caso de nuestra ciudad, nosotros tenemos valles en los que en muchos de estos valles se puede tranquilamente generar agroeconomía. Incluso se podría mezclar vivienda con agrocomercio y todo esto, porque la idea de una vivienda a mí me parece que debemos enfocarla como a la autosustentabilidad, y también tenemos que tomar en cuenta bastante en los nuevos modos de habitar. Antes también ya se tomaba en cuenta este tema de los nuevos modos de habitar, pero ahora con esta crisis sanitaria, creo que todo se ha acelerado bastante en este ámbito, porque hemos visto que tal vez desaparezca gran parte de locales físicos que han venido subsistiendo a varias familias. Ahora lo que se tiene en cuenta es viviendas que puedan contar con espacios destinados tanto a home office, o tal vez un área como de recepción de clientes, o también un área como de despacho de los productos que realizarían. Ese es el caso, por ejemplo, personalmente, mi madre
tiene un local de regalos. Y actualmente ustedes saben que no se puede dirigir de la vivienda al local. Es imposible. Entonces, hemos visto también con el caso de mi hermano que tiene el mismo negocio, pero él vive en ese mismo lugar. Entonces, esa es la cuestión, que él puede trabajar ya que se encuentra en el mismo lugar en el que puede despachar todos sus productos. Y la diferencia con mi madre, que no se puede desplazar al local donde tenía sus productos y eso. Entonces, eso está frenando un poco también la economía y eso. Entonces, me parece súper importante que nosotros debamos como dirigir este estudio a los nuevos modos de habitar y nuevas economías, como ya habíamos visto con el arquitecto Carrión también, del e-commerce. Bueno, también me parece muy importante destacar que no estamos tomando muy en cuenta la academia en cuestiones de, de esta nueva, bueno, de la situación post pandemia. Entonces, a mí me parece que generalmente hay personas, la mayoría de personas no tienen vivienda digna porque es un poco difícil acceder a un arquitecto. O sea, no sé si es solo mi idea o generalmente las personas piensan que contratar a un arquitecto es demasiado caro, no está a su alcance. Entonces, la gente se involucra mucho en lo que es la autoconstrucción y muchas veces eso no es lo ideal. Entonces, nosotros como arquitectos creo que somos los actores fundamentales en esta situación y me parece que las políticas también deberían tomar en cuenta asesores, arquitectos, asesores para todas las personas que quisieran construir su casa para que no la construyan como les parece, porque ahí es donde empieza a ver el problema, cuando no tienen suficiente luz, suficiente ventilación, no tienen espacios dedicados al trabajo, espacios dedicados a diferentes actividades que se necesitan en la vivienda, porque ahora, como podemos ver, nosotros hemos tenido que compactar todo lo que hacíamos en el espacio público en nuestra casa. Entonces, necesitamos todo lo que hacíamos antes, pero ahora simplificado en la vivienda. Y eso, y en la cuestión de la academia, a mí siempre me ha parecido que sería interesante como tomar en cuenta una idea como de como tutorías o algo por el estilo, como asesorías de estudiantes de unos niveles altos para que las personas puedan acceder a una información de tipo arquitectónica para que puedan construir su casa con cierto criterio. Entonces, ahí podría disminuir el índice de personas que no tienen una vivienda digna. Listo, Viviana, muchas gracias. Sí, creo que has tomado muchos puntos en cuenta, pero uno que me siento muy identificado es este rol de la academia en la implementación de procesos ya dentro del territorio, porque como estudiante siempre me cuestioné esto de que por qué tantos trabajos y tanto esfuerzo siempre se queda como que, bueno, fuera que se quedara en la academia, en la universidad, o sea, van a la basura y solo te sirve como que para pasar un semestre o un año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos implementar, o sea, ser en verdad parte de la comunidad y servir? Creo que eso es una de las cosas que nos influenciaron a nosotros a crear Habitar Colectivo, porque somos un colectivo muy joven. Fue porque queríamos en verdad
dejar algo de nuestro conocimiento en la sociedad de una manera voluntaria. Entonces, creo que esas políticas o esas ideas de enlazar a la academia en proyectos reales de vivienda y en asesorías a la comunidad es muy interesante. Cristian, por favor, prende tu micrófono y la introducción, por favor, no más de 5 minutos, porque tenemos que trabajar en la propuesta. Gracias. Listo, sí. Bueno, yo sí seré mucho más breve porque, bueno, mi nombre es Cristian Díaz, soy periodista y escribo para Revista Colación. Nosotros creamos esta revista con el objetivo de visibilizar justamente todo este tipo de temas y discusiones que se dan en la ciudad. Entonces, lo que nosotros queríamos era, o sea, yo agradezco que se generen este tipo de espacios en el que se discutan este tipo de cosas y a través de la revista nosotros poder, como que traducirlas de cierta manera para que un público más abierto y más, y digamos que no tanto conocimiento técnico lo pueda digerir y pueda saber. Entonces, justamente estaban topando este tema de el rol de ustedes como arquitectos y de la academia en la sociedad. Y me parece súper interesante esto porque, claro, este tipo de discusiones las podemos tener en este tipo de espacios, pero la gente no se entera. Entonces, es cómo hacer partícipe a la gente de que entienda qué es una vivienda digna, de que entienda cómo acceder a créditos, cómo acceder a ese tipo de cosas, que sepa los conceptos de los que estamos hablando para igual construir también una mejor ciudad, construir mejores barrios y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que, bueno, mi aporte aquí no va a ser tan profundo como el que todos acaban de intervenir, pero sí creo que es importante justamente socializar lo que estamos aprendiendo aquí, lo que estamos discutiendo aquí y todo esto que estamos hablando. Cristian, muchas gracias. Esta fue la primera parte de nuestro taller. Muchas ideas muy valiosas. Ahora vamos a pasar a trabajar en esta aplicación, ¿ya? Que es una aplicación mural, es como prácticamente tener una pizarra dentro de en el taller metodológico, ¿no? Entonces iremos de problemática a temas, a objetivos y a soluciones. Entonces, me gustaría ir revisando cada uno de estos objetivos con ustedes para ver sus comentarios y ir gestionando respuestas, ¿ya? Algunas ya las han dado, pero no quería como que yo interpretarlas tal vez de un modo, sino que más bien ustedes mismos las vayamos como que colocando aquí. O sea, me van diciendo, mejor dicho. Entonces, la primera que tenemos es garantizar que todas las personas tengan una vivienda digna, ¿ya? Creo que esta es como que la base de nuestra discusión. Si no me equivoco, José nos dijo que en la Constitución, en el artículo 30, esta condición es una ley. Entonces, me gustaría saber cómo ustedes piensan que podríamos garantizar esta vivienda. ¿Cuál podría ser la respuesta? Porque este documento no debe ser solo una cosa de exigencias, sino también debe de darle un sentido de cómo lo puede hacer también la alcaldía y nuestros dirigentes, ¿verdad? Sí, como mencionaba, en el artículo 30 menciona que todas las personas deben tener un derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna con independencia de su situación social. Así como también en el artículo 31 de la Constitución expresa que las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática, en la función social y ambiental de la propiedad de la ciudad y en el ejercicio pleno a la ciudadanía. Entonces, son artículos que constan incluso en nuestra Constitución. Por otro lado, no sé si se puede incorporar también los parámetros de la ONU, que vendría a ser a una escala internacional, ¿no? De acuerdo a los parámetros que debe tener una vivienda adecuada. Entonces, no sé si quisiéramos incorporarlos acá. No, porque justo acá abajo tenemos como la tipología de las viviendas y el uso mixto, entonces ahí creo que me parecería mucho más interesante
tener la noción de esto. Ahorita solo es como que cómo podemos garantizar esta vivienda. Creo que estas bolitas están muchos, yo creo que solo serían unas 2 o 3 ideas. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Es que no sé si Sí. es que estoy allá, perfecto. No, sí te escuchamos. Chévere. A ver, hay un tema que es súper importante en el tema del acceso a la vivienda, y es que hay el garantizar el acceso a la vivienda digna no significa garantizar la compra, o sea, la propiedad de la vivienda. El acceso a la vivienda puede darse de muy diversas formas, y de hecho se da. Entonces, la política pública relacionada con la vivienda no solamente debe estar enfocada hacia la adquisición de la propiedad, ¿no es cierto? También a otras formas de tenencia. Sí, se puede agregar, yo creo que garantizar el uso de los servicios básicos, me parecería ahí. Claro, el tema es que, por ejemplo, a través del arriendo, el arrendamiento es una forma muy importante y que debería ser explotada a todo su potencial para garantizar el acceso a la vivienda. Sobre todo para los segmentos de población más vulnerables, que no tienen acceso y no van a tener acceso a capitales o a créditos para poder comprar una vivienda. Entonces, la vivienda en arriendo es algo que se debe comenzar a pensar de una manera, desde lo público, también de una manera muy profunda, porque el 70% de las personas que vivimos en Quito arrendamos. Y de ese 70%, no sé cuántos estemos dispuestos a comprar, ¿no? Porque hay una persona de 75 años no le va a dar nadie un crédito para que se compre nada. Entonces, hay segmentos de población, hay segmentos por edad, hay segmentos por ingresos, hay segmentos por vulnerabilidad, que no van a poder acceder a los créditos, pero a los cuales hay que garantizarles la vivienda. Y una forma de garantizar la vivienda es a través de la vivienda en arriendo. Es una forma muy, digamos, muy eficiente de garantizar el acceso a la vivienda, ¿no? Sobre todo a la vivienda urbana, porque eso también es importante, ¿no? O sea, que sea vivienda urbana de calidad. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, y de hecho hay la posibilidad de generar varios mecanismos de arriendo. O sea, hay posibilidades de generar, incluso motivar una manera de arrendo a través de la vivienda pública, para que incluso la familia pueda ahorrar. La pública en arriendo es una. Hay otra cosa que es muy importante en relación a la vivienda en arriendo en Quito específicamente, y es que también representa un ingreso para las personas que son propietarias de viviendas. Tienes incluso el mecanismo de leasing inmobiliario o el arrendamiento con derecho a compra, que eventualmente para quienes deseen eventualmente comprar una vivienda, pero les cuesta mucho poder ahorrar, el tener la opción de arrendamiento mientras vas ahorrando, también para que finalmente, porque esos pagos de arrendamiento van a ser, finalmente son cuotas de pago de tu vivienda, entonces no estás costeando doble vivienda, tanto el arrendamiento como las cuotas de compra, sino que ya de una vez lo vas haciendo al mismo tiempo. Disculpa, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Arrendamiento con derecho a compra o leasing inmobiliario. Exactamente. ¿Leasing? ¿Así? En inglés, lea L-E-A-S-I. L-E-A-S-I. Ya. Leasing. Genial. Creo que algo que nos faltó mejor para desarrollar de una manera más ordenada el taller es leer todos los objetivos. Porque, como les di, estamos ahorita hablando de garantizar la vivienda digna. Es obvio que esto tiene una conexión, ¿no? O sea,
todos los objetivos se van a relacionar en algún momento y eso es lo que es este derecho a la vivienda, ¿verdad? Pero para tener como que un orden. Entonces, por ejemplo, hemos puesto el objetivo, primero, garantizar que todas las personas tengan vivienda digna, ¿verdad? El segundo, generar vivienda asequible. El tercero, impulsar vivienda pública. El cuarto, generar modelos de vivienda de uso mixto. El 5, rehabilitar las viviendas y edificios vacíos. El sexto, la equidad de vivienda en todos los sectores, generar la equidad de vivienda en todos los sectores. El sexto, reducir la especulación. El séptimo, garantizar el acceso a los servicios. El séptimo, garantizar una vivienda adecuada culturalmente. Esto lo dijo José. El séptimo, prevenir el desalojo por causa de crisis. Esto lo dijo, si no me equivoco, Guillermo. El octavo, controlar la renta de apartamentos. El noveno, incentivar la creación de cooperativas de vivienda con visión social. El séptimo, tomar el modelo de viviendas incrementales de Aravena, que es interesante. El séptimo, tomar el modelo Housing First de Finlandia. Por ejemplo, está mal. Estos son ya respuestas. Les voy a comentar un poquito de este modelo. Esto es lo que estoy trabajando ahorita en mi maestría. Es un modelo que lo que busca es, desde el nivel más bajo de vivienda, no, mejor dicho, desde la más alta necesidad de vivienda, que sería la gente que vive en la calle, hasta un nivel medio donde, no sé, son los primeros compradores de su vivienda, son gente muy joven que aún no tiene algo, creo que decía también María Susana, sobre los créditos y demás. O sea, la gente joven que está empezando a trabajar tampoco es que tenga como que el dinero para arrendar o para adquirir una vivienda. Entonces, este modelo lo que busca es como generar diferentes pasos, desde una no vivienda hasta una vivienda ya digna para la gente. Entonces, en lo que se basa es que el municipio empieza a crear diferentes, lo podemos decir como que proyectos o instituciones que van como que llevando a estos usuarios hasta tener una vivienda digna. Entonces pasa, digamos, por ejemplo, el que vive en la calle. De vivir en la calle pasa a un centro comunitario, de un centro comunitario pasa a una vivienda de interés social, y de una vivienda de interés social pasa a una vivienda ya adquirida por él, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, es una secuencia que lo que busca es que ellos plantean que es mucho más fácil trabajar con gente que al menos tiene vivienda. O sea, nosotros solo decimos como que sí, démosle vivienda a la gente que no tiene, pero el tiempo y los recursos para hacer eso es muy alto. Entonces, al hacer estos diferentes pasos, lo que haces es darle una solución un poco inmediata a esta condición. Entonces, es muy interesante, lo pueden también encontrar en el Internet, ¿verdad? En el modelo europeo también se basa en eso de ahí. Y lo de Aravena iría en esto de la vivienda, de los impulsar vivienda, generar modelos de vivienda de uso mixto. Podríamos poner como que generar modelos de vivienda de uso mixto y también como que cambiar cambio de temporalidad. Ya. Entonces, estos son los temas que tenemos ahorita. Yo creo que lo que podemos hacer es, más o menos ustedes me van diciendo los temas, los objetivos que quieran tratar, y yo voy escribiendo aquí las acciones que se puedan tomar, ¿verdad? Así creo que lo vamos a hacer mucho más fácil que una por una, porque a veces muchas tienen cosas en común. Bueno, yo quería acotar algo en lo que es los artículos que establece la Constitución. El artículo 30 y 31 son más derechos o sea, se los toma más como derechos de Estado. Pero si es que leemos bien la Constitución, el artículo 375 lo abarca como una obligación del Estado garantizar la vivienda digna. Y justamente en el artículo 375 establece unos incisos donde está justamente lo que hablan, generar políticas y varios puntos más que se los debe tomar en cuenta. Hay otro caso de la vivienda asequible. Quisiera acotar que, bueno, la Constitución aquí el Ecuador como definición toma a la vivienda prácticamente como cualquier lugar que sea adaptable. O sea, puede ser un galpón que tú lo adaptas y lo hagas vivienda. Entonces,
Esa adaptabilidad también creo que deberíamos tomar en cuenta, o sea, garantizar un buen acceso a que espacios inutilizados puedan volverse vivienda. Y como ahora ha mejorado la tecnología y todo eso, creo que sería muy importante que nuestra forma de hacer arquitectura también vaya ya desde el punto industrial. O sea, dejar un poco estos sistemas tradicionales de construcción y por qué no enfocarnos en una arquitectura industrializada. ¿Por qué no elevar el nivel del prefabricado? Y tocando un tema de Aravena, de su vivienda progresiva, justamente es lo que más se enfoca, aparte del buen diseño y solucionar algunos problemas de urbanismo, de dotar de buenos servicios, es que la gente participa dentro del programa de la progresión de su propia vivienda. Entonces, al ser partícipe, la gente se vuelve mucho más factible que ellos accedan a estos programas. Porque una cosa es que tú les des la vivienda y ellos vayan y vivan, pero nunca, o sea, van a la vivienda y solo habitan, pero al rato que tú les ofreces esa posibilidad de crecimiento, generas una participación donde la gente busca su progreso. Entonces la gente al ver su progreso es como que se incentiva para acceder a estos programas. Entonces, en una investigación que realicé, el programa de vivienda progresiva aquí en Sudamérica ya está establecido en los años, justamente en Chile, en los años 90. Aravena, durante su vida, toma estos principios de vivienda progresiva y en el 2003 crea la famosa Villa Monroy. Pero aquí en la Villa Monroy, él claro que ofrecía todo lo que es los planos y todo lo que es para que la gente crezca en base a un diseño establecido, pero como la gente se volvió tan involucrada en el proyecto, ellas crecían en base a su propia necesidad. Entonces, eso quiso rectificarlo en el 2010 en Villa Verde, en Arauco, donde ya exigía que un poco la estética urbana y el perfil urbano sea igualitario, más que todo. Entonces, también creo que ahí se involucró un poco más en el diseño, para que la gente utilice los diseños y se vea como que una uniformidad y no como en la Quinta Morroy, donde si bien existe la vivienda progresiva o el progreso de la vivienda, no se ve tanta esa igualdad. Entonces, también es como que una crítica a que si yo voy a sectorizar este urbanismo y voy a generar el urbanismo, si es que creo como si era un conjunto residencial, pero les doy esta oferta de crecimiento y la gente empieza a creer, vamos a crear una discontinuidad uniforme de lo que él quería generar. Entonces, en el 2010, con el otro proyecto, obliga a que la gente sea más participativa y se inscriba de lleno en lo que es esto de la vivienda progresiva, donde los mismos diseños que él arroja sean utilizados para el crecimiento, que se vea más uniformidad colectiva dentro de un sector, y así se vaya identificando cada sector y generar mejor gentrificación en las personas. Yo quería contar una cuestión que mencionó Pablo, y eso va referente con el objetivo de la adecuación cultural, que es el séptimo punto de la vivienda adecuada, que es justamente respetar la ubicación y tomar en cuenta la expresión de la identidad cultural. Es muy importante respetar eso porque justamente lo pide la ciudadanía al ser un ente participativo de este tipo de viviendas sociales. Hace un tiempo yo recuerdo que un profesor en la academia nos comentaba que no recuerdo, en la sierra de Ecuador se había realizado vivienda social en una comunidad, que era, me parece que era en el Páramo. Entonces, no se había tomado en cuenta la participación con la comunidad. Entonces, simplemente se crearon unas casitas con lo que se creía que era lo necesario. Y de repente, después de unos años que regresaron a este territorio, decían dónde están las casas. O sea, parecía que ya no había. Pero no era eso, sino que realmente la comunidad las adecuó de tal manera que volvieron al mecanismo de ponerle paja en el techo. O sea, las adecuaron a su manera, por el contexto de tanto geográfico como su cultura. Entonces, me parece que es importante también
mencionar esto dentro del respeto de la cultura también, de su forma de vivir. Ujú. Quería mencionar una cosita, si puedo. Creo que ya Sí, está claro, ahí. Diana. Ajá, creo que ya está ahí en algunos puntos ya, pero creo que también hay cuestiones que son como transversales, ¿no? Como muchos de estos diferentes objetivos y en particular, no creo que algo que vamos viendo con diferentes análisis de la situación de tanto el déficit de vivienda como las cuestiones de calidad de vivienda, bueno, todo lo que compone las cuestiones del derecho de vivienda, ¿no? Es como la importancia de cómo está atado a cuestiones de la política del suelo y la planificación y uso y gestión del suelo. Entonces creo que, no sé, con muchos de estos creo que eso está como un tema transversal, yo diría, y creo que quizás hay otras cosas que son transversales, ¿no? Que se podría pensar un poquito también en ese sentido, ¿no? Porque hay ciertas cosas sí, que van uniendo y sí, básicamente eso es lo que quería como mencionar. Y te digo otra cosa que lamentablemente no puedes comentar, pero les quería, pero si me permito solo compartir un documento que hicimos hace unas semanas, bueno, como si a comienzos de abril, un grupo de colegas y activistas básicamente preocupados sobre todas estas cuestiones que ya se han mencionado, ¿no? Cómo está afectado el derecho de vivienda frente a la crisis y además todas las condiciones ya preexistentes, ¿no? De la crisis de vivienda que hay, que hace, también se ha destacado en los diferentes comentarios, como, bueno, que hay medidas que urgen, ¿no? Para poder como ir avanzando el derecho a vivienda y viendo estas diferentes cuestiones desde diferentes realidades, no tanto como derechos de inquilinatos, como las cuestiones de desalojos, los temas de, bueno, hay tantos diferentes temas, ¿no? Con comunidades que están en asentamientos precarios, entonces todo eso, ¿no? Como creo que como el ejercicio que está haciendo está súper bueno, que es como integrar una vista muy comprensiva, ¿no? De todos estos diferentes aspectos de qué significa la vivienda y la política de vivienda que se necesita, entonces, eso. Qué chévere, Diana. ¿Lo pusiste en el grupo? Sí, ahí le puse en el chat, ajá. Entonces yo sé Ya. que ya ustedes como Habitat, perdón, colectivo, ya están ahí como parte de la gente que ha firmado esta carta abierta y bueno, ahí como comento, ahí da como un poquito de una visión también sobre estos temas de derecho a la vivienda y las protecciones que se necesitan. Justamente por el tema de el hecho de garantizar a todas las personas la vivienda digna, o sea, yo creo que el resto de los objetivos van a brindar ese objetivo principal. O sea, es como que ese es el marco en el que todo el resto de objetivos se desarrollan. Y al respecto, hay bastante política desarrollada. El problema es que no se han ejecutado instrumentos adecuados para aplicar esa política. Tenemos el amparo de la Constitución, tenemos el COTAD, que también lo dice muy claro en los artículos 4 y 147. Tenemos también, hay una política de vivienda que es por resolución del Consejo Metropolitano que salió en el 2010, que casi nadie la conoce ni la ha aplicado. Entonces, falta instrumentalizar toda esta política para hacerla aplicable, porque muchas de estas ideas y estos criterios ya se han recopilado ahí, pero no se han desarrollado. Ahora tenemos la LOTUX que también nos habilita ciertos instrumentos de gestión urbana, instrumentos de planificación, que ya están enfocados justamente al desarrollo de vivienda a nivel social para garantizar este derecho a toda la ciudadanía. Entonces, la LOTUX es LOOTUGS. LOO. Es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo. Uso y gestión de suelo. ¿Listo? Entonces ya da instrumentos que nos dan más potestad a los GATS para viabilizar este desarrollo de vivienda social. Entonces, el enfoque sería incluso como tal vez revisar estos elementos y repotenciarlos en función de que se ejecuten como tal, porque el papel aguanta, no se ha hecho nada para aplicarlos efectivamente. Te quería hacer una pregunta. No sé si tal vez tú nos puedes enviar estos documentos que has mencionado al grupo del chat del WhatsApp.
para nosotros hacer una revisión. Eso también el chat va a quedar abierto, les invito a no salirse, o al menos no tan pronto, porque ahí vamos a compartir información, documentos, y más importante, vamos a compartir el manuscrito al final. Entonces yo creo que todos van a querer ver cómo hemos manejado sus ideas y demás, entonces no sé. ¿Sí? Sí, quisiera comentarles que yo tengo sistematizada toda la normativa relacionada con vivienda, Hermoso. toda la normativa nacional relacionada con vivienda, la tenemos sistematizada porque no es solamente la Constitución, la Lotus y el COTAD, sino que inclusive en la ley en la ley orgánica de incentivos para asociaciones público-privadas, en la ley orgánica de cultura, en la ley de gestión ambiental, en la ley de tierras. En todas esas leyes hay referencias al tema de la vivienda. Entonces yo les voy a subir ese documento para que lo revisen. Es, digamos, obviamente para un manifiesto es muy largo, habrá que resumirlo, pero es interesante tener toda esta información a la mano para poder sustentar, ¿no?, lo que estamos hablando respecto al acceso a la vivienda. Y lo que sí me parece que es importante también acotar es que tenemos una ley de inquilinato que es absolutamente obsoleta. Entonces, eso también habría que analizarlo para incorporar justamente este tema, ¿no? Que hay leyes que están ya obsoletas y que no, y con las cuales ya no se puede seguir trabajando. Claro, o sea, de hecho, por parte de la Secretaría de Territorio estamos trabajando en una sustitución de de la ordenanza de vivienda que existe actualmente en el código, porque netamente se enfoca a vivienda de interés social, que eso limita mucho la accesibilidad de vivienda y tiene también mucha limitante para acceso a vivienda a nivel metropolitano. Entonces está haciendo el cambio, pero el documento que les quiero compartir es una resolución de consejo que desarrolló una política de vivienda, no es una ordenanza. Pero finalmente la voz del Consejo como ente legislativo del GAT debía ser aplicada y lamentablemente quedó estancada solo en un documento que no se ha institucionalizado y por eso casi nadie lo conoce. De hecho, nosotros también nos enteramos de que en 2010 el Consejo resolvió una política de vivienda para aplicar en el distrito. Con gusto les comparto. Chévere, Muchas sí. gracias. Entonces, como para cerrar esto, sí, cada vez se corre más el tiempo. Estos 7 minutos, quiero que todos juntos analicemos un poco, porque lo que hemos hablado, en cierto punto, está muy relacionado a las condiciones que ya vivía nuestra sociedad, ¿verdad? En especial las normativas son de hace 5 años, 4 años, bueno, están los otros clubes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros representar esta vivienda, pero con las condiciones actuales que vamos a tener? O sea, yo creo que esto no va a ser permanente, esperemos, pero sí va a ser de un tiempo largo, sí va a ser de 1 año, 6 meses. Y creo que algo que nos ha enseñado mucho es que debemos de estar preparados, porque no va a ser la única situación parecida a esta que vamos a tener, especialmente en nuestro país, que es muy propenso a muchas crisis, no solo a pandemias, a crisis naturales, económicas, políticas y demás. Entonces, ¿cuál puede ser la respuesta desde nosotros, desde lo público, lo privado y los colectivos para esta nueva vivienda? O sea, ¿cuáles son sus ideas sobre el tema? ¿Qué puede hacer nuestras entidades y nuestro trabajo? Disculpen, ¿puedo tomar la palabra un segundito? Claro. Yo quería solo hacerles caer en cuenta de una cosa. Mucho de lo que hemos estado hablando ahorita ha estado enfocado, me parece que casi totalmente en el ámbito público. Y yo creo que también es importantísimo la parte privada y de mercado, en el sentido de que estamos hablando de la desmercantilización de la vivienda, que yo creo que tal vez es un poco complicado, pero
pero creo que tal vez podríamos utilizar como herramienta el ámbito privado para alejarlo un poco del mercantilismo y acercarlo a la parte del comercio justo, porque creo que no hay que dejar de lado la parte privada, ¿no es cierto?, y del comercio inmobiliario, porque va a seguir ahí, pero es cuestión de nosotros llevarlo un poco más, como digo, sacarlo del mercantilismo y ponerlo más en la parte del comercio justo. Y yo creo que esto se hace no restringiendo el mercado, no incentivando. Por ejemplo, bueno, ya teníamos en los años anteriores estas cuestiones de los préstamos del BIES a las viviendas BIP, pero yo creo que ahora es un momento importante en el que se podría diversificar un poco el tipo de vivienda a la que se le puede incentivar, metiéndole, por ejemplo, ya cuestiones de la dignidad medioambiental, ¿no es cierto? Y esto, como que no dejemos de lado esa pata de la mesa que es la parte privada y del mercado, sino más bien llevarla hacia donde nosotros queremos, ¿no es cierto? Incentivarla para la vivienda accesible y digna. Sí, yo concuerdo. De hecho, se debería considerar el sector privado como hasta como un socio en el que se puede impulsar y desarrollar adecuadamente la política. O sea, ser colaborativos en los dos sectores para garantizar la vivienda. Sí, me parece que el privado en este momento, bueno, no en este momento, sino prácticamente en toda la historia de nuestra ciudad, ha tenido el rol principal en lo que está viviendo. Creo que hablaba mucho María Susana al respecto sobre cómo el mercado ha controlado la vivienda. Entonces creo que el que debería dar el paso adelante, sí, obviamente el privado debe estar dispuesto y también se deberían de buscar incentivos para que participe de una manera activa, pero el que debe dar el paso adelante es el público. El público debe de pasar de ser un facilitador de vivienda a ser el encargado de gestionar, porque el público es el que no tiene intereses aparte de servir a la comunidad. Bueno, debería ser así, ¿verdad? Entonces, poniéndoles unos ejemplos del caso de Barcelona, que yo estoy viviendo ahorita, el municipio no solo adquiere tierra para construir vivienda social, sino también adquiere los edificios vacíos y adquiere los departamentos. Entonces, por ejemplo, para restringir la renta, ya para que no haya esta especulación de la renta en los precios, lo que hace el municipio es compra estos departamentos por 10 años y a los propietarios de esos departamentos les provee una renta fija, creo que está cerca, dependiendo de las zonas, pero está muy cerca de los 500 euros mensuales, que en esos 10 años nunca cambiará. O sea, ese es el primer incentivo. Ya la economía puede variar, puede ser mejor, puede ser peor, las condiciones también de la ciudad, pero ellos siempre van a recibir esos 500 euros. Entonces, ahí lo que hace el municipio es el encargado de arrendar esos departamentos a la ciudadanía. Entonces, ya no existe la especulación, porque el municipio no va a ver su interés personal de aumentar los precios para que tengamos más capital. Entonces, igual a los propietarios les dan incentivo en una reducción de impuestos un poco fuerte. Allá es del 15%, si no me equivoco, y hay unas tasas de pago por la vivienda como la que hay aquí, y se les excluye bastante de esos impuestos para que sean parte de estos sistemas. Igual, por ejemplo, hay normativas de que cada proyecto que se ejecute, esa normativa también la hay aquí. Debe de dejar un porcentaje de la tierra para el uso público, pero aquí es muy, muy poco, creo que está cerca del 2%. Entonces, lo que hacen ellos es generar esta norma hacia el 10%, y lo que le suman a esa norma es que ese terreno, si supera los 10.000 metros cuadrados, será utilizado explícitamente para vivienda social. Entonces, creo que esas son las cosas que el municipio debe de intentar empezar a aplicarlas, especialmente con los proyectos macro que tenemos en la ciudad, tipo el Parque Bicentenario. ¿Por qué no se puede desarrollar ese sector? Porque el precio de los terrenos es increíble, o sea, pasó de no valer, bueno, no digamos nada, pero de valer muy poco a valer muchísimo.
Y para hacer un edificio como lo plantea la norma, deberías de comprar no un terreno, sino 10. Entonces, se vuelve muy difícil para el privado también acceder a esos terrenos. Entonces, el municipio, si quiere también empezar a generar esos planes, debería de ser él el controlador del precio desde el principio. Así es. Esa es la cuestión. Lo que sucede se es llama que retención de la... la Perdón, promoción dale. inmobiliaria, perdón, lo que sucede es que Sí, la promoción inmobiliaria, a ver, hay muchísimo trabajo. Una de las cosas más importantes y más, digamos, menos visibilizadas es que existe muchísimo trabajo, hay que hacer muchísimo, pero no se dan las condiciones para que podamos trabajar todos los que quisieran hacerlo en ese ámbito. Y es porque están concentradas todas las decisiones en los promotores inmobiliarios. O sea, el promotor inmobiliario es promotor, constructor, arquitecto, diseñador, es todo. Y casi concejal también. Entonces, esa concentración es la que ha provocado que digamos, el sector de la construcción, es decir, los constructores, tengan que convertirse en promotores, cuando son dos cosas distintas. El promotor, efectivamente, el más importante promotor debería ser la ciudad. sí, justo esto de la especulación de los terrenos, en Londres hay una norma que se llama la captura del valor del suelo. Entonces, siempre que un proyecto público detona un aumento del valor de los terrenos, creo que el caso más claro es el Parque Bicentenario, que antes era un aeropuerto y eso, en vez de ayudar al valor del suelo, decrecía por el ruido y todas estas condiciones de un aeropuerto, ¿verdad? Pero al generar un parque, el valor se incrementó muchísimo. La Ruta Viva es otro ejemplo de nuestra ciudad. Entonces, la municipalidad lo que genera en esa captura de valor del suelo es que un porcentaje de la venta es para el municipio. Entonces, es muy parecido a la ley de especulación que quiso implementar el presidente, que por ejemplo allá en Europa la apoyan mucho, ¿verdad? Eso me sorprendió un poco cuando fui allá. Es bastante respetada, especialmente esa ley. Entonces, ¿cómo el dinero de esta inversión pública, que es un parque, por ejemplo, puede ser retribuido también a la ciudad? Porque el parque no lo construyó una inmobiliaria. El parque se hizo con dinero público. Entonces, todos deberíamos de ser parte de esa. Y lo que te sirve ahí es para seguir generando más proyectos. Quisiera oír un poco más de cómo creen que la vivienda puede ayudarnos, pero pensando en esta situación que tenemos ahora, ¿verdad? Me parece muy interesante lo que dicen esto de cambiar el modelo de construcción, de las medidas, de esto de que sea una vivienda tal vez que empieza a crecer o también, ¿por qué no temporal? Tal vez el municipio podría tener algunos elementos modulares, digamos así, que se usen solo en tiempos de crisis y en tiempos de no crisis sirvan para otra cosa. Entonces, hay ahora muchos proyectos que se están desarrollando con esta idea y yo lo que los dejo es que me parece que la base de todo esto es la creatividad, no sé por qué, o sea, podrá sonar un poco romántico, pero creo que la creatividad de los tres sectores juntos, como un colectivo, como una unidad, es la que puede detonar unas ideas que en verdad cambien la noción de la vivienda para nuestra ciudad. Entonces, quisiera oír un poco de esas ideas creativas que tal vez ustedes podrían tener desde sus oficinas, supongo que, o desde sus trabajos, todo el mundo habrá pensado cuál puede ser como que el siguiente paso que puede tener nuestra sociedad. Byron, quisiera aportar justamente con esto que mencionas un poco la creatividad en cuanto a cómo se debe pensar la vivienda. Considero que sí, si bien hay que, o sea, no hay que perder de vista también al sector privado en el tema de la vivienda. Creo que yo sí creo y comparto que tanto el sector público como el sector privado deben ir de la mano para ejecutar la vivienda. Pero yo creo que la reflexión que hago en este momento y de cómo se debe pensar
después de esta crisis, después de todo lo que sabemos que pasa con el calentamiento global, creo que la arquitectura, tanto a nivel social como a nivel privado, se la debe pensar como una arquitectura más sustentable. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos del impacto que ha tenido, como les mencionaba, el calentamiento global. Los servicios tales como el agua, la electricidad, representan un gasto para la ciudadanía. Entonces, creo que la arquitectura debe pensarse por ese lado, generar construcciones mucho más amigables. Me imagino políticas como ya se hacen en Europa. No sé si conocen la certificación LEED, que piden ciertos parámetros en los que, se pide, ¿no?, que haya cierto tratamiento de aguas, energía, eh, energía solar, todas estas características que deben tener una vivienda, que yo creo que aportaría mucho, no solo para la economía de las personas, sino para el medio ambiente, que es muy importante. De hecho, esta crisis se ha dado justamente por ese impacto que se ha hecho, que ha tenido las industrias, como saben, el mercado de los animales allá en China. Cada vez los animales están en más contacto con el ser humano. Eso produce que los virus muten hacia nosotros, y es justamente por ese impacto que se está teniendo con el medio ambiente. Entonces, pensar la arquitectura de otra manera, ¿no? Como les digo, de una manera más sustentable. Eso quería acotar. Gracias. Y justamente lo que comenta José es muy importante, porque incluso eso puede brindar acceso hasta fondos. Fondos internacionales que promueven acciones contra el cambio climático para la mitigación y adaptación. Y finalmente el sector de vivienda, de producción de vivienda, es uno de los más altos. Entonces, adecuando los diseños y aplicándolos de manera apropiada, se puede generar un doble, triple beneficio a la ciudad, no solo haciendo la vivienda, sino también un entorno más saludable para la gente. También quisiera intervenir en esto. Me pareció muy interesante lo que acaba de decir el compañero, y sumado a esto, yo pienso que las nuevas tecnologías deberíamos acatar todas estas en la construcción. Actualmente el sector de la construcción no tiene grandes avances tecnológicos, es uno de los sectores con menos avances que ha tenido el mundo. Y en la actualidad nosotros podemos implementar, por ejemplo, la metodología BIM, que nos ayudaría muchísimo en cuestión de efectividad y eficacia en la construcción, lo cual reduciría muchísimo el porcentaje de desperdicio, que eso también hay que tomar en cuenta, que, o sea, esos recursos son recursos que le quitamos a la tierra prácticamente, y entre menos lo hagamos es mucho mejor. Además que con esta metodología nosotros no solo tenemos que tomar en cuenta el diseño, la construcción, sino también el mantenimiento, y posteriormente qué va a pasar con esta construcción. O sea, al momento cuando ya se termine su funcionalidad, ¿qué va a pasar con los materiales? Si se pueden o no reciclar, o a dónde van a ir a parar. Me parece también algo fundamental que hay que tomar en cuenta. Sí, Viviana, por ejemplo, en eso me parece súper interesante la visión de una vivienda circular también, ¿no? Hablamos mucho en este tiempo de cómo las economías circulares pueden reducir todo este desperdicio y este impacto que estamos generando en nuestra sociedad. Pero creo que también va muy de acuerdo con un concepto de diseño circular y también de una vivienda circular. O sea, cómo y va mucho con lo que dijeron de la sustentabilidad de las infraestructuras,
cómo la tecnología nos puede ayudar a que estas viviendas, además de tener una calidad alta en, en, eh, en lo que necesitan las personas, igual también puedan ya dejar de consumir tanto de los recursos de nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, y cómo también las mismas dinámicas dentro de la vivienda pueden tener esta visión de circularidad. Durante este tiempo ha habido muchas discusiones a partir de la domótica de esta vivienda que ya reacciona a impulsos ambientales o también a viviendas que tienes el control de toda la vivienda en tu celular o en tu computadora. Pero creo que con esa tecnología se la podría llevar mucho más allá, desde todos los niveles, desde la planificación, desde la construcción, desde la implementación y hasta desde su reuso, ¿verdad? Creo que lo que acabas de decir tú, de que en qué termina esa vivienda cuando ya deja de ser útil para la ciudad, es una cosa que debe ser muy importante. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Si no, para ya Byron, redirigirnos a... disculpa, para terminar con lo que Sí, había claro. comentado, quería, no sé, creo que lo fundamental para aplicar estas nuevas tecnologías es que desde los municipios se exija esta información, porque actualmente solo nos solicitan, por ejemplo, planos, cosas que ya prácticamente están, o sea, es muy poca información, es en 2D, es muy poca información que nosotros podríamos complementarla con un modelo BIM que tiene ya toda esta información extra que le va a servir al municipio en sí para desarrollar esta nueva tecnología ya en el campo del urbanismo. Uh-huh. Sí, sí. Y yo también tenía una pregunta a nuestros compañeros del municipio y que trabajan en lo público. ¿Cuál es el impedimento para generar estas ideas y estos planes que estamos poniendo hoy a discusión? Porque como bien lo dijeron, no es que estamos inventándonos nada, ¿no? O sea, esto actualmente está en las normativas, no todo, sí, pero bastantes cosas, especialmente esto de la vivienda social y de que todo el mundo pueda tener una vivienda digna. O sea, ¿cuáles son los retos o las dificultades que tiene el municipio para aplicar esto? ¿O por qué no se lo ha aplicado? Bueno, por un lado, siempre se ha puesto, va a sonar un poco fuerte, pero siempre se ha puesto de pretexto un poco la limitante económica, porque es la necesidad de tener recursos para realizarlo. Pero finalmente hay mecanismos para solventarlo. Hay asociaciones público-privadas, hay alianzas estratégicas, hay este acceso a fondos internacionales. Lamentablemente yo puedo decir que la empresa de vivienda, que era la encargada como de generar este tipo de proyectos, ha quedado un poco rezagada y limitada por varios aspectos. La administración propia de la empresa, la gerencia, se ha visto limitada a pesar de que tiene ciertas facultades. Entonces, es el repotencializar en sí estos elementos de ejecución, estos instrumentos de ejecución, o sea, en verdad empoderarle a la vivienda para que sea un operador urbano, un administrador de suelo y de vivienda que permita habilitar todo este tipo de cosas, acceder a fondos, autogestionarse, porque si limitamos a una entidad pública solo al tema de vivienda de interés social, no se puede generar recursos económicos de retribución. Entonces hay que pensar también en vivienda tal vez de interés público, que es igual es una suerte de vivienda comercial, pero asequible a varios grupos de sectores socioeconómicos medios y medios altos. Entonces, tienes esa facultad. Yo creo que ha faltado un poco a la gestión municipal en el sentido de regresar, de voltear la mirada. Listo, entonces no me queda nada más que agradecerles mucho por estas 2 horas, creo que tuvimos de taller, muy intensas, grandes ideas, en verdad. Me siento muy contento de que también dentro del municipio profesionales como ustedes estén trabajando en estas visiones y en estas implementaciones ahora que es más necesario que nunca y
aún más que los estudiantes. Creo que Vivi ya es profesional, pero también es muy joven, o los demás que están aquí, que tengan estas ideas desde un principio y que también busquen estas alianzas con la academia para poner esta idea de ayudar a las personas en práctica, ¿no? Y la vivienda es algo que es, creo que lo más básico que existe. Y en esta crisis lo corroboramos, porque no tuvimos otra opción que ir a nuestras viviendas, quedarnos ahí, tratar de estar con nuestras familias. Entonces, los retos hay muchos. Debemos de trabajar todos juntos para seguirlo tratando de mejorar las condiciones de nuestra ciudad.